Hola, hoy nos metemos de lleno en una de las historias más alucinantes del mundo de la música, la leyenda de los violines de Cremona. Es un viaje que mezcla arte, ciencia y, cómo no, un misterio que lleva siglos fascinándonos. Venga, vamos al lío. La pregunta que lo mueve todo es esta. ¿Qué demonios tenía de especial la Cremona del siglo XVIII? ¿Fue solo la genialidad pura y dura de sus artesanos o había algo más? ¿Algo casi mágico que hizo que sus instrumentos fueran sencillamente irrepetibles? Para intentar resolver este enigma, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, nos vamos a Cremona para ver por qué era un hervidero de innovación. Luego conoceremos a sus maestros. Investigaremos una teoría increíble sobre el clima. Veremos qué dice la ciencia hoy. Descubriremos que no solo hacían violines, y al final veremos cómo conecta todo esto con los instrumentos de hoy en día. Pues empezamos por el principio, por el corazón de todo este misterio, la ciudad de Cremona. ¿Qué la hacía tan especial? A ver, la clave de todo esto es que el éxito de Cremona no fue cosa de una sola persona. Para que nos hagamos una idea, era una especie de Silicon Valley de la lutería, pero en pleno siglo XVIII, una comunidad súper activa donde los talleres colaboraban, competían y sobre todo se enseñaban unos a otros. El conocimiento iba de un taller a otro y se iba puliendo con cada nueva generación. Y claro, en el centro de todo este tinglado, hay tres nombres que brillan con luz propia y que básicamente definieron la historia del violín para siempre. A ver, la forma más fácil de verlo es como una especie de evolución. Primero Niccolò Amati, que es quien sienta las bases, creando un modelo de una elegancia y una perfección que fue la escuela para todos los que vinieron después. Luego, su posible alumno, el gran Antonio Stradivari, que cogió ese diseño y lo optimizó hasta convertirlo en el estándar de oro, vamos. Y por último, Giuseppe Guarneri, al que llamaban del Gesù, que tomó todo ese lenguaje y le dio un giro más salvaje, más personal. Ojo, que no es que uno sea mejor que otro, ¿eh? Eran simplemente tres formas distintas de entender la perfección. La historia y los propios músicos han creado como dos personalidades muy claras para estos instrumentos. Se dice que un Stradivarius es todo equilibrio, refinamiento, mientras que un Guarneri es más potente, más oscuro, tiene más garra. Pero ojo al dato, que estas son ideas que se han ido construyendo con el tiempo. El sonido final depende de mil cosas y una de las más importantes es quién lo está tocando. Bueno, y ahora vamos con una de las teorías más chulas, la verdad. ¿Y si parte del secreto no estuviera en las manos del artesano, sino en los propios árboles? Aquí la cosa se pone científica. Tenemos que hablar del mínimo de Maunder. Básicamente, fue una época en la que el Sol tuvo una actividad muy baja, y esto coincidió con un enfriamiento bastante importante en Europa. Una especie de mini-edad de hielo, para entendernos. Y aquí está la madre del cordero, la clave de toda esta teoría. Si nos fijamos en las fechas, vemos que el periodo más frío de esta mini-edad de hielo se solapa casi perfectamente con la época dorada de la construcción de violines en Cremona. ¿Casualidad? La hipótesis, que es muy potente, dice lo siguiente: con inviernos más largos y veranos más fresquitos, los árboles, sobre todo el abeto que usaban para las tapas, crecían mucho más despacio. Esto hacía que sus anillos de crecimiento estuvieran más juntos, más uniformes. Es como si la madera tuviera un pulso interno súper regular, súper estable. Y esto, en teoría, le permitiría vibrar de una forma excepcionalmente pura y eficiente. Pero, y esto es súper importante que quede claro, es una hipótesis, una teoría muy buena, sí, pero no hay una prueba definitiva. El famoso secreto de Cremona seguramente no es una sola cosa, sino una mezcla de muchas: el barniz, la geometría perfecta del instrumento, el propio envejecimiento de la madera y, por supuesto, la habilidad increíble del artesano. Vale, muy bonito todo esto de la historia y el clima, pero ¿qué pasa cuando ponemos estos mitos cara a cara con la ciencia de hoy, del siglo XXI? Y llegamos a la pregunta del millón, claro. Si le damos a un violinista profesional un Stradivarius y un violín moderno, de la mejor calidad, sin que sepa cuál es cuál le va a gustar más? Pues agarraos, porque los resultados son de lo más sorprendente. Mientras que la reputación histórica nos dice que los antiguos son imbatibles, las pruebas a ciegas que se hacen hoy demuestran que no hay un ganador claro. Muchos violinistas profesionales, de hecho, prefieren los instrumentos nuevos sin saberlo. Esto no les quita ni un ápice de valor a los Stradivarius, pero lo que nos dice es que eso de el mejor es mucho más subjetivo de lo que solemos pensar. Y la ciencia no solo sirve para hacer pruebas a ciegas, también nos ayuda a mirar al pasado. Con una técnica llamada dendrocronología podemos analizar los anillos de la madera de un violín antiguo y confirmar si el árbol del que salió creció, por ejemplo, durante el mínimo de Maunder. Es una forma de conectar la ciencia moderna con esa teoría climática tan fascinante. Pero, un momento, que no todo va a ser hablar de violines. Porque el genio de Cremona fue mucho más allá, y Stradivari, en concreto, revolucionó también a su hermano mayor, el violonchelo.
Pues sí, tal cual. La genialidad de Stradivari no se quedó en el violín. Pensad que antes de él los chelos eran un poco un caos. Había de todos los tamaños, muchos eran enormes, súper incómodos, y eso, claro, limitaba mucho lo que se podía tocar con ellos. Y entonces llega Stradivari y desarrolla un modelo que se conoce como la forma B. Era un cello más pequeño, más manejable, con unas proporciones que resultaron ser perfectas. Ese diseño se convirtió en el estándar de facto y en esencia fue como si liberara al cello, permitiendo a los músicos tocar cosas mucho más rápidas y complejas. Ayudó a definir el instrumento que conocemos. Bueno, después de todo este viaje por la historia, la ciencia y el arte, vamos a poner los pies en la tierra. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy en día? Venga, vamos a quedarnos con 4 ideas clave de todo esto. Primero, el genio necesita una comunidad. El éxito de Cremona fue un trabajo en equipo. Segundo, la naturaleza pudo echar una mano con ese clima especial, aunque no sea la única explicación. Tercero, la leyenda es muy poderosa, pero la realidad es que lo de el mejor violín es subjetivo. Y cuarto, y muy importante, el legado de estos maestros vive en la forma de casi todos los violines y chelos que se fabrican hoy. Y para terminar, una pequeña reflexión, casi un juego. La próxima vez que alguien tenga un violín en las manos, hay que observarlo con otros ojos. La inmensa mayoría de los violines modernos se inspiran en uno de estos dos grandes modelos. ¿Se puede ver en sus curvas el eco de ese equilibrio de un Stradivari? ¿O la garra, la fuerza de un Guarnieri? Al final, el legado de Cremona no está en un museo, está literalmente en las manos de quienes tocan hoy.